Estimados amigos de Museos UMNG, sean bienvenidos a nuestro ciclo de conferencias Arte y Cultura para Todos, y cuyo tema para este año será la interpretación del paisaje. Hoy estaremos iniciando con nuestra primera conferencia titulada El paisaje en la obra de Benjamín Hakanami-Hoy, y que coincide además con nuestra exposición virtual En búsqueda de la flor del vientre. Este ciclo de conferencias que programamos desde la sección de Arte y Cultura tienen como propósito acercar a nuestros públicos a nuestro sistema de colecciones. Les habla Eduardo Sarmiento, del área de Educación y Públicos de la sección de Arte y Cultura, mi compañero Alejandro Triana, del área de Comunicaciones de la sección, quienes les estamos dando la bienvenida. Y hoy, pues, de conferencista tenemos a un invitado muy especial, justamente el autor de la exposición, el maestro Benjamín Hakanami-Hoy. Alejandro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes para todas las personas que poco a poco van llegando a la transmisión. Sean bienvenidos. Como bien lo dice mi compañero Eduardo, hoy tenemos un invitado muy especial, maestro Benjamín Hakanami-Hoy, con el seudónimo de Waira Wawa, que ya más adelante vamos a tocar un poco el tema del seudónimo, bueno, el nombre también, porque es el nombre en quechua. Y es un invitado muy especial porque nos va a mostrar parte de su obra, que en algunos momentos retrata algunos paisajes del Valle del Sibundoy, y en otros momentos nos deja unos referentes muy importantes de objetos, personas, seres, animales que hacen parte de esos paisajes, pero que no necesariamente en la obra que presenta Benjamín está en toda esta construcción paisajística. Entonces también es interesante ver cómo a partir de la obra de Benjamín uno mismo va reconstruyendo una imagen de acuerdo al imaginario y a los referentes que uno tenga de ciertas zonas. Creo que hay un retorno. Ya, se fue, listo. Entonces, pues, bienvenido, Benjamín, buenas tardes, ¿cómo vas? Buenas tardes. Hola, Benjamín. Sí, ¿me escucha? Sí. Sí, perfecto. Ahora. Bueno, muchas gracias por la invitación. Quiero agradecer a la UMNG, a Eduardo, a Alejandro por la invitación. Y pues no sé cómo se irá a desarrollar esta charla mediante preguntas. Sí, ya vamos a empezar con la charla, porque precisamente es más charladito, y también con algunos aportes, algunas preguntas que nos vayan haciendo los públicos que se van acercando a la transmisión y que quieran compartirnos tanto inquietudes como opiniones. Como bien lo decía Eduardo, en este momento tenemos una exposición virtual del maestro Hakanami-Hoy que se llama En búsqueda de la flor de vientre. Es una muestra que en este momento se está haciendo virtual, pero va a llegar, pues en un momento esperamos que se dé al campus de la Universidad Militar Nueva Granada, la sede de Cajicá. Es una exposición que he curado pensando un poco en el diálogo entre territorios, porque pues vale la pena destacar que el campus de la universidad está ubicado en Cajicá, y precisamente estos territorios fueron territorios muiscas. Entonces, ese territorio hace parte de todos estos que conformaban la provincia, o mejor, el cispago del territorio de la Confederación Muisca, y más exactamente el Cibín de Bacatá. Entonces, es importante empezar a tejer desde ahí la exposición y crear un diálogo con la muestra de Benjamín. Pero ustedes dirán, ¿cuál es el diálogo ahí? Pues es el siguiente. En todo he encontrado diferentes hallazgos, tanto orfebres como de pictóricos, y bueno, de diferentes temas, que uno se pregunta en algún momento con qué fin se hicieron, ¿no? Y en algunos casos, muchos de los casos no son fines artísticos. Ellos tenían unos temas más utilitarios, unos temas más de creencias, ahora la palabra simbólicas, perfecto. Y no necesariamente eran
pensados como arte. Sin embargo, me quedó la inquietud, y es que nosotros, a través de todas estas herramientas u objetos que se han encontrado en estos hallazgos, hemos reconstruido parte de nuestra historia o parte de la historia muisca. Incluso algunos hallazgos se piensan que son mucho más atrás. Ahí, y guardando las proporciones, lo que quise fue enlazar con la obra del maestro Benjamín, pensando en la obra como un documento histórico que, si bien está en el marco de la historia del arte, sí permite entrever unos vestigios de lo que es una comunidad, de cuáles son sus costumbres, de cuál es su contexto, de cuál es su entorno y cuál es su cosmogonía. Entonces, en ese sentido fue que se nos enlaza la exposición con los territorios. Pues el pueblo de Benjamín, o la comunidad de Benjamín, los ingas, principalmente están en el Putumayo, entonces son territorios totalmente distintos, muy lejanos, pero que vemos que a partir de este tipo de entrelaciones se pueden construir tejidos que pongan en diálogo ciertas cosas. Y ahí entra la obra de Benjamín, porque es una obra que se caracteriza por contar historias, porque Benjamín, a través de diferentes técnicas de las plásticas, va representando esa ancestralidad, esa cotidianidad y esas costumbres del pueblo inga. Entonces, yo quería empezar precisamente preguntándole a Benjamín, porque varias personas me preguntan ¿por qué Guaira Guagua? ¿O por qué Benjamín siempre es Benjamín Jaque Guaira Guagua? Entonces, Benjamín, si nos quieres contar esa historia del nombre que ha hecho, es bien bonita. Bueno, Guaira Guagua quiere decir hijo del viento. Y el hijo del viento está relacionado con el cuarzo que utilizan los taitas para la sanación o la limpieza que hacen en las madrugadas de un ritual de yagé, que entre otras cosas pues dura toda una noche. Entonces hace referencia a que el Guaira Guagua o el cuarzo en los principios del universo, entonces un taita atrapó al hijo del viento, y entonces también se considera el hijo del rayo, de un rayo. En una noche de tormenta atraparon al hijo del viento, y entonces ese sirve para sanar los lugares y sanar a las personas, o diagnosticar las enfermedades que tiene una persona o un determinado lugar. Entonces, pues la relación de por qué yo tomé ese nombre es algo, puede decirse como que yo estaba, la historia es que yo llegué a Bogotá en 1987 a estudiar en la Universidad Nacional, y luego en 1991 salió la Constitución, la nueva Constitución, la Constitución del 91, y entonces pues hubo muchos, pues se puede decir, ¿no?, que movimientos, sobre todo de los reconocimientos de los derechos de los pueblos indígenas. Se decía en esa época que los indígenas éramos menores de edad, y bueno, entonces con la Constitución del 91, pues algunos de los derechos como votar, y bueno, y otros derechos, pues entonces yo quería hacer como esa relación. Entonces quise como colocarme un nombre o un seudónimo, quisiera como referencia a esos cambios. Pues incluso pues una de las cosas que yo pensaba era que mi nombre Benjamín es también bíblico, entonces quería tener un nombre que fuera más acorde con el pensamiento de los ingas. Entonces decidí que pues le dije a mi padre que me gustaría tomar ese nombre, Guaira Guagua. Entonces él me dijo que bueno, pues que está bien. Y esa es la historia del nombre de Guaira Guagua. Guaira Guagua. Hoy vamos a hablar un poco más general de la obra de Benjamín. Si bien vamos a tocar en algunos momentos las piezas que tenemos ahorita,
más a fondo otro tipo de obras. Por ejemplo, podríamos empezar, empecemos con algunas de las obras que hacen parte de la exposición. Entonces, a mí me llama mucho la atención, y voy a empezar aquí a bajar un poco. Aquí empezamos a ver algunos elementos del paisaje, ¿no? Aquí tenemos colibríes, tenemos algunas plantas, pero a ver si me encuentro aquí rápidamente el tema de las flores. Ay, se me pasa. Esta, por ejemplo, esta pieza. Háblanos un poquito de esta pieza, Benjamín, que sé que tiene una conexión muy importante con la ancestralidad, con los taitas y las mamas. Bueno, pues lo que quiero contarles es que voy a empezar con lo del título, ¿no? De la exposición. Ah, bueno, la exposición sí. se denomina En búsqueda de la flor de vientre. Pues la flor de vientre como tal no existe como una flor, ¿no? Como una planta. Lo que existe es el concepto, que es que en el libro del Chumbe que que se publicó en el 2007, entonces yo explico ahí que es una labor, bueno, uno le dice ideograma, que está conformado por un ser masculino, uno femenino y una flor. Y a esa conformación pues se le denomina flor de vientre. Entonces lo que yo quería relacionar era como, y quería relacionar con digamos, hacer un entretejido como de lo que es el arte de tejer, pero también esa relación que existe el arte de tejer con el arte de sembrar y el arte pues también se puede decir, ¿no? De tejer, el chumbe como tal. Entonces, bueno, ahí está. Entonces, yo lo que hice fue, hace como, inicié ese trabajo hace como un año o un poquito más. Yo quería, pues, hacer referencia como a esos paisajes, digamos, que de alguna manera se muestran en el chumbe, con esa forma de escribir a través de los ideogramas o labores que dicen las mujeres. Entonces, lo que hice fue, en un principio, como en una investigación, digamos, como de querer encontrar haciendo relación a que yo quería recuperar esa propia historia. Entonces, se me ocurrió que a través de las hojas del andaquí borrachero, que yo no sé si por ahí está la imagen, Alejandro, es una hoja, pues tiene como una forma de corazón. Entonces, sí, ya te la pongo. Yo quise como hacer la representación de cómo se conforman. Se conforman en dos triángulos, bueno, y las flores. Quise hacer una representación de eso. Luego quería hacerlo con digamos, con las propias hojas. Las hojas no son muy grandes, tienen el tamaño como de lo que podría ser el trébol, como son de ese, digamos, de ese tamaño. No, ese no es. Creo que ya no, este es un andar. A ver, este es el primero, espérame. El primero, ya, está el primero. Listo, acá está. Eso es. Entonces hice primero como la idea, ¿no? De querer hacer esa estructura que mostró usted al principio en la labor que hacen las abuelas en el tejido del chumbe. Y posteriormente, pues, a través digamos, de intervención fotográfica en el computador, entonces empecé a moverlo y pues pude descubrir que podía hacerse, pues, otro tipo, ¿no? De imagen. Entonces, y pues hice relación con eso, con las flores. Entonces, toda esta serie está relacionada con las flores a partir de las hojas.
de las hojas del andaqui borrachero, a través de las hojas también de unas plantas que se denominan binanes, chundures y cuyanguillos, que todo ese paisaje pues, está dentro de un lugar que se denomina chagra o huerta. En este caso, pues, es denominado la huerta del conocimiento. Bueno, quiero intervenir un momento, Sí, porque, bueno, este ciclo de conferencias justamente lo que quiere es hacer una exploración. ¿Por qué se llama interpretación del paisaje nuestro ciclo de conferencias? Porque lo que queremos es explorar con estas conferencias diferentes puntos de vista de cómo entendemos, cómo percibimos, cómo sentimos el paisaje. El paisaje también entendido como una expresión del territorio, con todo lo que hay en él, con esos elementos naturales como los que estamos viendo aquí en la obra de Benjamín, pero también desde esos sentidos culturales. Ahí ya Benjamín nos introduce a conceptos como el de chagra, que muy seguramente muchas personas de pronto que nos estén viendo no la conocen, y le voy a pedir a Benjamín que de pronto nos cuente un poquito. Sí, efectivamente es una huerta, pero ya Benjamín comentó, una huerta del conocimiento tiene una particularidad para varias etnias indígenas de nuestro continente. Y lo que queremos hacer con las conferencias es justamente eso, explorar como esas diferentes visiones que existen del paisaje, hoy desde el arte, pero no solamente desde el arte, sino también desde la comunidad dinga y desde la visión que tiene Benjamín como artista y cómo lo traduce, cómo lo interpreta y nos transmite ese mensaje. Entonces, eso es muy interesante que queremos ver acá, y por eso, pues, para retomar la conversación, Benjamín, quisiera que entonces exploráramos un poquito esa idea de la chagra que nos está representando en la obra, y que nos cuente un poquito qué es la chagra para las personas que de pronto no lo tienen tan claro o es la primera vez que lo escuchan. La chagra, bueno, las chagras son lugares donde se practica la siembra y también la cosecha, y entonces se considera un lugar de conocimiento, porque ahí pues quienes saben sembrar, quienes saben de las plantas, pues llevan a sus hijos y les enseñan a sembrar. Y hay diferentes tipos de, por lo general son pues, las mujeres mayores, las abuelas, quienes tienen se puede decir, esa destreza, ese conocimiento de sembrar las plantas. Hay hay una diversidad de chagras. Hay esta a la que me estoy refiriendo, pues se denomina la chagra de los binanes. Binan, la traducción, pues más o menos no tiene una traducción específica, pero lo que quiere decir binan es planta u hoja que sirve para reanimar el espíritu de una persona. Entonces, bueno, y ahí también se siembran los chundures y los cuyanguillos. Los chundures, la traducción es la raíz del conocimiento. Y cuyanguillo es como decir amorcito, o también las hojas o plantas del pensar bonito. Entonces, en esa chagra que le digo que es de conocimiento, ahí se siembran esas plantas, por lo general son pequeños, la chagra no es muy grande, pero en ese lugar también se siembran, crecen las plantas del borrachero, o sea, de las hojas con las que se construyó la primera imagen que vieron. Entonces, todas tienen una variedad, son entre binanes, chundures y cuyanguillos, existen una variedad como de 25 a 27 plantas con diferentes nombres, como por ejemplo binan de oro, o cuyanguillo, blanco cuyanguillo, que quiere decir el árbol del amorcito blanco, así, un sinnúmero con ese tipo de nombres, y pues que también se complementan o están protegidos
a partir de los borracheros, de las variedades de borrachero. Entonces el borrachero, andaquí borrachero, también crece en ese lugar. Pero el andaquí borrachero tiene una connotación especial, porque entre la historia propia que se cuenta de cómo los hombres descubrieron el yagé, se nombra al andaquí borrachero y hace referencia a que un pedazo de bejuco de yagé se une en el cielo con la flor de esta planta, o sea, del andaquí borrachero. De esa unión entre el ayahuasca o el bejuco de yagé y la flor del andaquí borrachero, entonces surge el sol. Y de ahí bajan los hijos del sol a la tierra, que está todavía en oscuridad, y la tierra se alumbra. Y luego desde allí surge la inteligencia y el lenguaje. Entonces, digamos que todo ese entretejido está relacionado tanto con el chumbe, con la forma de pensar, pero también con la forma de tejer y contar las historias que tienen las mayoras o las quienes saben cuidar y proteger esos lugares que se denominan chakras. Hay también chakras, pues también para donde se siembran, ¿no? Papa, para lo comestible. Hay otros que se siembran en más grandes cantidades, que se siembra maíz, bueno, y otro tipo de plantas. Eso es en sí una... Por aquí. Ok, por aquí justamente dentro de los comentarios ahí, tenemos una pregunta donde quieren saber los colibríes, ¿qué representación tienen los colibríes? Sí. Bueno, sobre los colibríes, pues siempre se tiene una relación de que son la representación del aliento del corazón de los mayores, de los sabedores y de las sabedoras. Entonces, siempre esa relación es a través de los sueños o a través también de la visita que hacen los colibríes a los jardines de las casas o a las chagras. Cuando llegan por ejemplo, cuando un colibrí o colibríes llegan a esas chagras, a las flores de esa chagra, entonces se dice que es el augurio de que va a llegar algún sabedor o alguien de buena espalda. De buenas espaldas, como que tiene conocimientos de las historias pasadas y pues y que nos va a traer siempre buenas palabras, buen pensamiento. Entonces es la representación del conocimiento, el aliento del corazón de los mayores y de los sabedores. Y, entonces digamos que en estas intervenciones fotográficas lo que yo trato es de reunir también de una manera, pues, se puede decir, no como los paisajes que estamos enseñados a ver, que con el horizonte, sino que son más como eso que no miran los ojos, que a través, digamos, de la simple vista no se puede percibir. Es también como una idea de querer mostrar de dónde es que vienen esos diseños, esos pensamientos que las abuelas denominan labores. Entonces, es un ejercicio de un entretejido entre pensamiento, forma y colores. Es bien interesante, Alejandro, porque justamente rompe esa estructura, porque por lo general a uno le hablan de paisaje y uno pues siempre piensa, es como, o por lo menos yo pienso siempre como en el cuadro tradicional, con montañas, muy plano, exacto. Exacto. Y aquí ya es otra visión de paisaje muy interesante, que incluye pensamiento, reconoce unas relaciones. Me parece pues fantástico, ¿no? Bueno, sí, un de poco hecho, también... de hecho, lo que yo decía en un principio era que... Dime, Benjamín. No, siga. Te escucho, Benja.
Ah, no, que iba precisamente a lo que decíamos al principio. La obra de Benjamín de repente no es lo que tú complementas, el paisaje tradicional, tal vez costumbrista de la casa, la montaña, el sol y el río cayendo al lado. No necesariamente eso es así. Por eso cuando poníamos la charla con vamos a hablar de otro tipo de forma de reinterpretar el paisaje y llegar al paisaje. Entonces, por ejemplo, yo voy a compartir una, a ver, que es una obra de Benjamín que tuvimos en una exposición que hicimos hace, ya fue el año pasado, mal no estoy, a principio, Ujú. en el Colombo Americano, donde llevamos unas canoas y las canoas, obviamente, por sí solas, llevan a que la mente empiece a completar ese paisaje donde posiblemente sacar, o si yo me dentro de las canoas. Bien lo dice Benjamín, todo es un entramado de colores, de objetos, de pensamientos, de conocimiento. Y precisamente la canoa simboliza ese lugar de conocimiento, estos pensadores de agua, que hace parte de un proyecto en el que participó Benjamín y que nos gustaría que nos cuente un poco acerca de qué son los pensadores de agua y cómo fue que llegaron a construir, cómo terminó siendo eso, una obra que representa los pensadores de agua. Bueno, los pensadores de agua hacen parte de un proyecto que desarrollé en el año 2009 y pues el título era Pensadores de Tierra y Agua. Los pensadores de agua pues eran las canoas y pues que son considerados lugares de conocimiento. Se dice que a través de ellos se transita la propia historia. Entonces, los pescadores o quienes viajan o se transportan en ellos, llevan y traen pensamiento. Entonces me interesaba como esa idea de llevar y traer, de llevar, traer, pero también intercambiar conocimiento. Entonces, era un proyecto pues que se desarrolló. Estas canoas fueron pintadas en Puerto Nariño, en el Amazonas, a 2 horas de Leticia. Y se hizo una minga de pintura con niños y niñas y jóvenes, y a través de una escuela, a través de una maestra de escuela que pues, nos apoyó. Entonces los pintamos durante varios días y luego pues como en esa idea de transitar el conocimiento, de intercambiar, pues también los metimos al río, hicimos un video y esa era la historia de cómo pues un objeto, digamos, pues claro que no está en el paisaje como tal, ¿no? Pero pues la idea era como que estos objetos son una forma de representación del paisaje, porque en el caso de la elaboración de las canoas, me contaban que el canoero, le dicen, o un mayor que hacía canoas, él se, pues, iba a un lugar de la selva, se quedaba ahí durante 15 días y luego salía con su canoa. Queríamos hacer como todo ese proceso de cómo se hacía la canoa y todo, pero no, muy complicado. Entonces lo que se hizo fue pintar. Otro de los digamos, sí, ¿no? Son proyectos que uno pues se le quisiera uno hacer como con todas las de la ley, pero pues no existe ni el apoyo, no existe. Por ejemplo, en el caso de las canoas que pintamos, nadie quería vender, quería prestarnos, ni vender, ni nada, las canoas, porque son instrumentos de trabajo de ellos. En el caso de canoas pequeñas, son instrumentos de trabajo de los pescadores. A tanto como molestar y todo eso, conseguimos esta y otra más grande.
Y entonces con los niños y con los jóvenes que pintamos, también les pusimos nombres. Entonces a este creo que le pusimos Pensador de Río Azul, algo así. Y al otro le pusimos Pensador de Delfín, porque cuando lo estábamos pintando, estaba un mayor ahí y dijo que le parecía muy buena idea pintar las canoas, porque así no se las robarían, que había como cierta, pues, desde hacía cierto tiempo, que se estaban robando las canoas, que de pronto si él los pintaba, que si ellos empezaban a pintar, de pronto no se las iban a robar. Y entonces él nos miró pintando la más grande y dijo, a mí me parece que ese es un delfín, dijo. Entonces yo le dije, bueno, ese es el nombre que le vamos a poner, Pensador de Agua Delfín. Y además, pues se dice que en Puerto Nariño, no sé en qué época será, pero llegan los delfines a esa zona. Entonces la gente sale a verlos y llegan mucha gente de otros lados a visitar esa zona y a mirar a los delfines. Entonces es, digamos que mi interés en los paisajes es como todo ese intrincado, digamos, de pensamiento, palabras, colores y emociones respecto a un determinado territorio, pero que yo trato como que de traducirlo, de mostrarlo a través de un objeto, en este caso las canoas. Y también estaba relacionado con lo que se denomina también los pensadores de tierra, que son los bancos, ingas, estos sí estos son amazónicos. Y los bancos o pensadores de tierra, estos son los que se hacen en el Valle de Sibundoy. Son de una sola pieza y por lo general se colocan alrededor del fuego o la tulpa. Le dicen Nina Suyu, alrededor del Nina Suyu o lugar del fuego. Entonces, estos pensadores de tierra, pues la gente que se colocan alrededor del fuego, entonces quienes hacen parte de una familia se sientan alrededor del fuego en estos pensadores y comienza la conversación sobre diferentes temas, sobre diferentes temas que ocurren en un día. Y hay alguien que cuenta historias y bueno, ahí se preguntan y entonces, por eso también en la muestra que yo hice tienen títulos, entonces dice Pensador del Amor o Pensador de Ilusiones, Pensador, porque son diferentes temas, temas diversos que se hablan estando sentados en ellos alrededor del fuego. Eso es como... Sí, y de hecho, esta información, ¿cómo la vemos? Imagen, si se ponen a mirarla bien, analizarla, es como estar un grupo de personas sentadas y el cuadro del fondo da esa visión del atardecer, del momento en el que se sientan y empiezan a compartir conocimiento. Entonces también hay lo que tratamos de jugar un poco con los elementos, tratando de evocar un momento, evocar un paisaje, evocar una situación especial. Una experiencia como tal. La experiencia que... Correcto. ¿no? Bueno, sí. y la forma, sí. Bueno, y los títulos que pues trato de que cada una de las obras que yo hago, trato de ponerle un nombre. Entonces, y esos nombres, como en esa idea o ese conocimiento que tienen las tejedoras que denominan a sus labores, entonces ese lenguaje lo utilizo también para poner los nombres y luego recordar las historias. Entonces eso es lo que me interesa, digamos, de este paisaje, del tejido, de las chagras y del pensamiento de los descendientes de la cultura de Yajé, que son los ingas del Valle de Sibundoy. Mencionaba, maestro, también el tema de los colores. Quisiera preguntarle cómo es este manejo de los colores y la representación que tienen.
Bueno, pues los colores, imagínense que vivimos en un valle denominado Valle de Sibundoy o Valle del Sol. Y pues tiene similitud con el valle, ¿no? Con los valles cercanos a Bogotá. Es el clima casi, se puede decir que es similar. Está a 2.200 metros sobre el nivel del mar, el Valle de Sibundoy, más o menos. Y el clima creo que es 17 o 18, 17 o 18, ¿no? Grados centígrados. También está, Sí, sí, el Valle de Sibundoy está muy cerca, bueno, a unas 3 horas carro a lo que ya se denomina el Bajo Putumayo, Medio Putumayo, o sea, también a la selva. Pero asimismo está muy cerca a lo que se denomina pues los páramos. Entonces el colorido, creo que del sol y como de toda esa variedad, digamos, de vegetación, pues ayuda al colorido. La gente, allá también hay una fiesta que se llama la fiesta en honor al arco iris. Y en esa fiesta, pues el colorido que usan el, los ingas, ¿no? Los ingas, las mujeres, siempre ha sido de mucho, pues, de mucho colorido, perdonen la redundancia. sí. De hecho, aquí Carmen Yolanda nos dice precisamente, siempre miramos el horizonte y descuidamos los detalles más cercanos. Gracias, Benjamín, por esta representación que invita a ver todos esos detalles. Todos esos detalles que nos está hablando precisamente Benjamín. Jacny Vallejo dice, saludos al maestro Guaira Guagua, a Canamijo y desde Santiago, Putumayo. Ah, mira, te están saludando desde Santiago, desde Qué bueno. Putumayo precisamente. Qué chévere que nos estén viendo precisamente del lugar del cual estamos hablando o de la zona donde estamos hablando. Yo mientras que, no sé si quiero hacer una pregunta, mientras que yo busco una imagen que precisamente es, bueno, aquí creo que la encontré, que Bueno, está precisamente... otra de las características que quería que también, que a veces olvido, es que todas estas intervenciones, pues lo que al decir yo, ¿no? Que hago énfasis en lo que no se ve a simple vista, entonces trato de resaltar entonces las formas de las hojas. Como son tan pequeñas, entonces a mí me interesa también como toda esa forma de las líneas que contienen cada hoja. Entonces, estas intervenciones tienen alrededor de 60 a 90 centímetros. Esa es la idea de que todas estas intervenciones pues fueran impresas o se muestren al público digamos, para que se pueda apreciar esa idea de lo que no se, de lo que digamos a simple vista no se ve. Este es hecho, bueno, intervenido, le digo yo, a partir del Guairasacha. Guairasacha son las ramas del árbol del viento. El Guairasacha es el elemento que utilizan los taitas durante el ritual de Yahé y sirve para sanar, para retirar los malos espíritus, pero también para atraer los buenos espíritus. Entonces a ese elemento, que es como una rama, se le denomina Guaira Sacha. Sí, esta era la imagen que quería llegar precisamente porque ahorita Benjamín estaba tocando en la celebración del Día del Arco Iris y creo que esta fotografía se realizó en la década de los 60, si me corrías, si estoy mal, sí. Benjamín, en los 60. Sí. Pero cuéntanos un poco acerca de quiénes son las personas que están ahí y en qué contexto se encuentran, en qué momento están, en qué lugar. Los personajes son, bueno, la idea es que aquí hay quiero referenciar ese ejercicio de recuperación de la propia historia. Entonces,
esta intervención fotográfica se hace a partir de una fotografía familiar de los años 60, de los años 60 creo, y estaba como, pues lo que yo hago es recortarlos a través de, bueno, electrónicamente, a través del programa, de programas de Photoshop, y también, por ejemplo, el personaje que está en la mitad es mi padre, está Taito Antonio. Entonces los fotógrafos, pues no le iba, no, el fotógrafo de esa época no iba a saber que yo iba a intervenir eso, ¿no? Entonces le corta el pie, le ha cortado el pie como desde... Entonces lo que... Y el otro que está también en el lado izquierdo, ¿no? Izquierdo, el que tiene la flauta, él es mi abuelo, Isidoro Tizoy. Isidoro Tizoy fue gobernador del pueblo Inga. Bueno, y mi padre viajero, y el otro tío, pues no sé quién es exactamente, pero pues también un familiar. Entonces, bueno, si alguien nos está viendo, lo que yo hago en esta intervención es, primero, pues, le reconstruí a mi abuelo, le reconstruí el pie, los pies, el zapato, a mi padre también los zapatos y todo, y reconstruí algunas partes que no se ven de los ojos, y de la nariz de mi abuelo, de las manos, y bueno, entonces como ese ejercicio de querer recuperar con lo que hay, ¿no? Con lo que tenemos, porque no estoy pretendiendo que a través de fotografías profesionales que hizo algún famoso, pues hacer estas reconstrucciones. Entonces, además era una idea de querer reconstruir pues con lo que se tiene. Ya tenía las imágenes de estas plantas. Ahí atrás, por ejemplo, hay cerca a donde estaba mi abuelo, el de la flauta, coloqué el bejuco del yagé, el bejuco del ayahuasca, del yagé, que está sembrado en la chagra que sembró Taito Antonio, y que en este momento, pues como ya falleció tanto mi padre como mi abuelo, entonces en este momento quien cuida esa chagra de los binanes y chundures que hace un momento me referí, todo lo cuida mi mamá Mercedes. Entonces coloco eso, y hay las demás plantas tienen que ver con lo que dije, con las variedades de plantas y flores que se cultivan en ese lugar. Aquí precisamente está... Sí, mamá Mercedes. Estas plantas que están acá en esta imagen, ¿nos podría hablar, Benjamín, un poquito más sobre cada una de ellas? Bueno, casi no me acuerdo de todos esos, pero bueno, ahí está la flor amarilla, es la flor que se utiliza en el Día Grande de Flores y Colores. Con eso se hace el ritual que se denomina, como del ritual de perdonarse el uno al otro. Entonces, yo le echo flores a quien yo le voy a, pues, no le pido perdón, sino simplemente le echo flores aquí en la cabeza, y él me echa flores, y significa que nos hemos perdonado de todos los problemas que hayamos tenido en ese año. Ese se llama flor, le dicen, ¿cómo es? Quillotusto, o flor del día grande, del día de inicio del nuevo año de los Ingas. Hay otro que está saliendo ahí como un verde, esa es la hoja del andaqui borrachero, y el rojo es, creo que es otro tipo de planta, que también todos, digamos que son plantas que crecen ahí, y la variedad de lo que le dije, pinanes, chundures, cuyanguillos. También ahí coloco una flor de la granadilla. Siempre en este tipo de chagras siempre están flores y también las frutas de las granadillas. Entonces, algunos pues no gustan mucho de las granadillas, pero tampoco les gusta de las papayuelas. Por ahí tengo uno
de las papayuelas, yo digo en el lugar de las papayuelas, porque no sé, a algunos no les gusta, no sé si es Entonces yo hago como una recuperación de esa historia también, de las papayuelas, porque yo no sé si está por ahí, que yo hago como una composición, todo como en círculo, ¿no? En círculo, y de las papayuelas. Entonces, esta es un homenaje a Mamá Mercedes, y pues es que el año pasado, en septiembre, hicimos un video con los del Canal 13 que precisamente habla de este entretejido que existe entre el pensamiento y el tejido que hacen las mujeres ingas en el Chumbe. Entonces, pues quienes filmaban eran otras personas, pero pues yo estaba con mi celular ahí tomando a mi mamá, las plantas. Entonces, pues como dije, voy a recuperar la propia historia. Entonces, he estado como elaborando a partir de esos archivos, digamos, nuevos, que serían lo de las plantas que están ahora, con los archivos antiguos que yo le digo que los reconstruyo, bueno, digamos que se me da como una idea, ¿no? De que siempre quiero que estén como los cuerpos, digamos, enteros, que no le falte un pedazo, que no le falte los zapatos o que no le falte nada. Esa es la idea. Bueno, haciendo referencia de hecho, me hiciste acordar de un video que tuvimos el año pasado en la exposición que mostraba antes, precisamente donde Mamá Mercedes está explicándole a Benjamín cada una, hay muchas de las plantas que va recogiendo y está contándole la historia de cada una de las plantas y para qué sirve. Y bueno, en ese momento me encantó ese video porque era un momento muy claro de transmisión de conocimiento en el lugar, en la misma chagra, porque Mamá Mercedes iba recogiendo y le iba mostrando y iba diciendo, mira, esto es obviamente en quechua, no en español. Entonces, me parece muy importante. Algo que también rescato mucho de la obra de Benjamín es que Benjamín siempre tiene el nombre en español, pero también tiene el nombre en quechua, que me parece algo muy importante porque la lengua es fundamental en la transmisión de cultura y es un elemento principal de cada una de las comunidades y cada uno de los pueblos, ¿no? Esa transmisión de conocimiento, y por eso, por lo general, siempre tenemos, en este caso, el texto en español y en quechua. En el catálogo que vamos a hacer de la exposición en búsqueda de la flor de vientre, vamos a tenerlo también en español y en quechua, entonces para que vayan sabiendo. Voy a leer unos comentarios de algunas de las personas que nos están acompañando. Kelly Joana dice, de antemano, gracias por este espacio y felicitaciones al maestro por una obra de tanta magia y energía. Me gustaría saber cuál ha sido lo que ha tenido la comunidad inga. ¿Qué reacciones ha percibido representaciones de su comunidad? ¿Qué reacción ha tenido la obra tuvo en la comunidad inga? ¿Qué reacciones tiene la comunidad frente a las obras? ¿Qué reacciones ha tenido? ¿Se cortó? No. ¿Me escuchan? Sí. Como... No, pues no sé, la reacción no sé, porque pues esto es que sobre la serie de En búsqueda de la flor de vientre, pues inició el año pasado y pues se juntó con lo de la pandemia. Entonces, no sé, pues he ido mostrándolos en Instagram y en Facebook, y no sé, pues no sé, pues sí le dan ¿cómo es que llama eso? Que le gusta. Entonces, me imagino que sí, pues. Le gusta. Pues no pero en general. ¿Qué? No se te escuchó, o yo no te escuché. Hablaba un poco no solamente de esta obra, sino en general. Perdón, que hablaba así en general, de pronto Kelly también preguntaba en general la obra, cómo se ha percibido. O sea, todo lo que ha sido tu obra, cómo se ha percibido. Ahora, vale la pena destacar pues lo que yo he tratado de hacer es que lo que yo he tratado de hacer es como que, pues,
que, bueno, lo que más me parece que ha impactado es el libro que hice sobre el chumbe, los dos libros que he hecho. Hice un libro en 1993. Este es el segundo libro, pues una versión ampliada del primero. El primero se denominó Chumbe, Arte Inga, y esta segunda versión salió 24 años después. Entonces, pues lo que me parece es que sí ha impactado es como esas relaciones del arte de tejer con el arte de pintar, con el arte de pues, sanar, digamos, con el arte de la vida misma. Entonces, pues sí, creo que ha habido un impacto pues, bueno, sobre todo para las futuras generaciones. Pues. En el caso de Chumbe, Arte Inga, que es el primer libro, pues sí, pues he visto, ¿no? Que se han hecho investigaciones, se han hecho trabajos similares a partir de ese libro. Entonces, pues sí creo que ha servido, pues, dedicarme al arte. Sí, en el libro, cuando yo lo estaba leyendo, hay unas partes donde cuenta precisamente desde la historia de los ingas y desde su historia escrita por ellos mismos. Y me ponía yo a reflexionar un poco acerca de que esas historias nunca nos las llevan al colegio. Por lo general nos quedamos con otro tipo de historias y desconocemos muchas de las historias que han tenido que sortear, que han tenido que llevar las comunidades, tanto indígenas como afros, todas las comunidades, pero que no quedan en la historia general del país. Entonces, bueno, pero no, bueno, ahí me estaría yendo ya para otro lado, pero creo que era importante tener esa reflexión. Pero sí quería, no sé si Eduardo quieras decir, porque yo voy para el chumbe. No, hablemos del chumbe justamente, sí, estaba pensando hace un momento en eso, en lo interesante que es el chumbe, lo que puede representar. Entonces, me parece bien que hablemos un poquito sobre eso. Listo, te voy a compartir una imagen que también fue de la exposición anterior. Esta es la primera pieza que publicamos el lunes de la exposición, eran los chumbes. Entonces, más tarde, ahorita se los voy a mostrar. Vamos a mirar aquí, porque en esta imagen nos permite, perdón, nos permite precisamente, o mejor, algunas representaciones que tienen los chumbes. Entonces, me gustaría también preguntarle a Benjamín, o mejor, que nos hablara un poco de qué es el chumbe, en qué contexto se utiliza, por qué es tan importante el chumbe dentro de la comunidad inga. Bueno, el chumbe es, pues, el chumbe es una faja que es utilizada por las mujeres ingas en su vestido diario y pues que cumple una función de proteger el lugar donde se inicia la vida, o sea, proteger el vientre de mujer. Entonces, un chumbe puede medir, bueno, los chumbes que estamos viendo ahí, por lo general tienen 4 metros y este debe ser de 12 pares, creo, de 12 pares, o sea, de 12 hilos. Y pues sí, porque creo que hay de 6, 9, 12, 15, hasta de 15. Y tiene que ver con los pares de hilos que se utilizan para construir esta. Y así como ven, siempre es de 3 colores específicos. Entonces hay uno que es como el fondo, que es blanco, el de como las formas de los lados, que yo pienso que hacen como referencia como a los ríos, y pues digamos como la labor principal que va separado como por unas líneas ahí. Entonces,
En lo que yo pues Si yo, conozco estos se considera cada uno de los chumbes se considera un documento escrito a través de estas labores. Entonces, dentro de estas labores está lo que ya vimos en el azul, pues, ustedes pueden ver, ¿no? Que ahí está la flor de vientre, en el azul claro está el sol, bueno, y así hay labores que hacen referencia al sol, al río, al agua, bueno, a diferentes elementos de la naturaleza, pero también de los lugares. Por ejemplo, hay uno que hace referencia también a lo que estábamos hablando, a la huerta. Entonces se le dice chagra. Bueno, entonces, la idea es que ellas describen de una forma, se puede decir que poética, lo que ellas ven, lo que ellas ven o perciben o piensan de un determinado territorio. Entonces, en el libro al final hay unos textos, ¿no? No sé si puede leer usted, Alejandro, que al final dice, que bien al final hay uno que dice, no, estrellas, ojo de estrellas, que es más o menos que, no, al final, bien al final, como de los textos, hablando de los textos, al final, bien al final del bien libro. al final. ¿Estos? Eso puede ser, ese, lea como en el lado del izquierdo. Por me toca el derecho porque no, mi pronunciación y quechua no es muy buena. En español. Entonces, vamos. Entonces tenemos, por ejemplo, elementos que aparecen en los chumbes, y aquí tenemos el lugar de la noche, no sé si me están viendo bien. Ajá, sí. Me acerco un poquito, espérate, me acomodo la cámara, ya, y me voy a arrimar un poquito más. Es que es así, es como complicado, como estáis. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el lugar de la noche, seguido del ojo de estrella, la flor de vientre, los ojos de vientre, el tiempo y el sol. En este caso, este chumbe. Sí. Pero aquí tenemos otros. No, pero lea el de al lado. Lea el texto el texto que está en el lado derecho, en el lado izquierdo, es decir. Lea el texto que está en el lugar de noche. Perdón. Lugar de noche, de ojos de estrella, flor de vientre, ojos de vientre y tiempo de sol. Bueno, esa es la forma en que describen las mujeres a través de los chumbes esas percepciones del territorio donde ellas viven. Eso es en sí, digamos y esa forma de lenguaje es lo que yo utilizo en lo que me baso para también pues hacer el arte que estoy haciendo en este momento. O sea, el ejercicio de recuperación de la propia historia que yo denomino. Yo ahí quiero aprovechar y preguntar. Deja, todavía tenés ¿Qué? Sí, tengo muchísimas. Sí, tengo bastantes. Bueno, entonces, ya saben, ahí, si las personas quieren, también, el libro es bastante interesante, la verdad, porque permite una mirada. Pero si pues quieren, ahí nos van hablando más adelante por internet. El libro consta de 204 páginas en color, está impreso, en papel propalcote y es terminado, tapadura, todo eso técnico. Y pues... sí, pero lo más importante es lo que nos cuenta. Sí, lo más importante es lo que nos cuenta. Sí. ¿Ibas a decir, Eduardo? Quería preguntar, frente a los materiales con los que está hecho el chumbe, que esos hilos de qué material obtienen y los pigmentos o los tintes que utilizan para darle color. No, sobre el hilo, pues anteriormente se dice que se hacían a partir de la lana de oveja, pero luego pues
que los ingas tenemos una tradición viajera. Entonces los primeros viajeros empezaron a traer hilos de colores y sobre todo también esas relaciones que se dice que los ingas, nuestros orígenes son de la cultura de los 4 lugares del sol o somos descendientes de la cultura inca. Entonces pues existe toda esa relación y pues los hilos, así como le digo, eran de lana de ovejo, pero ya no. Entonces ahora se utiliza los colores que le dicen, pues que son hilos sintéticos ya. Y los colores... Y Benjamín hablaba precisamente. ¿Cómo? Los tintes o los pigmentos que usan, ¿de dónde? No, ya en este momento no. En el siglo pasado sí, creo que se hacían en blanco y negro y luego, bueno, lo que he sabido es que se empezaron a utilizar el verde, que creo que lo hacían le decían chilca, tindo chilca, creo que es color verde, y también el rojo o puca y el azul, el ancas. Y creo que esos se utilizaban más, porque se podía hacer los colores. No sé, la elaboración sí no sé exactamente, pero bueno, el del verde creo que es a partir del chilca. Chilca quiere decir, creo que es una planta que creo que traduce verde, no sé la verdad exactamente. Y precisamente Benjamín habla, porque es que digo, que hacer un nuevo estudio de los colores que se encargaban de tejidos. Sí. Sí, hay que, así como dice en el libro, hay que volver a coger a las mamás y sentarnos a ver qué te pueden contar acerca de toda esta tradición, como la primera investigación. Claro. Sí, bueno, lo importante es que estos trabajos, pues digamos que como lo primordial en esto ha sido como las denominaciones y las formas, ha ayudado en esa idea, en ese ejercicio de recuperación de la propia historia. Bueno, y creo que, me imagino que poco a poco pues iremos, ¿no?, reconstruyendo esta nueva propia historia de los ingas, ¿no? Y en esa reconstrucción o hablar de la propia historia, pues no creo que sea solamente de los indígenas o los campesinos, creo que todos los colombianos tenemos que reconstruir la propia historia de nosotros, de estos territorios. Un libro muy bello. Pregunta Diana María Quintero, y yo sumo esa pregunta. ¿El libro se puede conseguir todavía? ¿Y dónde se podría adquirir? Sí, claro, sí, se comunican conmigo, pues, no sé, o a través de... Sí, conmigo. Sí, ahí, ahora de pronto nos escribimos por inbox y te comparto. Bueno. Sí. Sí. Gracias por la promoción. Diana María también dice yo. En la cuña. Sí, claro. Dice Diana María también, dice, yo considero a propósito de la fecha del 12 de octubre que lo que debemos en esta fecha resaltar son los procesos de resistencia que se mantienen desde esa época. Quiero felicitar al maestro por su obra, por una obra maravillosa, y a ustedes por darlas. Kelly Joana dice, dos inquietudes, ¿los colores tienen una simbología propia en la representación inga? ¿Los colores en sí? Pues, así como les dije, la verdad no he ahondado en el colorido, pero pues siempre yo creo pues, ¿no?, que si vivimos en un lugar que se denomina Valle de Sibundoy o Valle del Sol, y en estos días también me enteré que también esa zona era denominado Quindicocha. O sea, esa es la laguna de los colibríes. Así se denominaba el Valle de Sibundoy. Entonces, imagínate, si a uno le dicen colibrí, Quindi es colibrí. Y me enteré pues que
que así también se denominaba a una parte o una zona del Valle Sibundoy, Quindicocha. Lo que se dice es que en el centro del Valle Sibundoy existió una laguna que hacía las veces como de esponja de aguas lluvias en el centro, y le decían la cocha. La cocha en quichua quiere decir laguna, y quindi es colibrí. Entonces, solamente con que le digan a usted colibrí o sol, pues usted se puede imaginar, ¿no? Toda la variedad de colorido que podría haber a partir de ahí. Claro. Sobre las interpretaciones, pues, si usted le pregunta, pues es como si le preguntan a usted sobre la bandera. Siempre se dice que amarillo es el oro, la riqueza, y ese tipo de cosas, pues existen, pero yo no quisiera hablar como de ese tipo de interpretaciones. Mejor quiero que pues sea como un poco más amplio y tenga que ver con todo ese colorido que hay respecto al sol y el sol de los colibríes, podría decirse. Entonces, tenemos es que visitar el valle. Claro, sí, es decir, para nosotros mismos sí, claro, tener nuestra interpretación. Sí. Sí, aunque hay, pues, hay gente que relaciona siempre como ese tipo de cosas, decir que la sangre de nuestros héroes, incluso yo en una época, en una pintura, yo le puse que dice que en el lugar de sangre, frío, como en el lugar del sol, frío y sangre, algo así le puse a una obra, porque quería ser como, hace muchos años alguien me dijo que quería sobre la bandera de Colombia. Entonces yo empecé haciendo como esa relación con la bandera, pero no me salió nada de eso, salió otra cosa. Claro que el nombre sí quedó, en un lugar de sol, frío y sangre le puse. Claro que la sangre sigue corriendo en ese lugar, ¿no es cierto? Y Sí. el oro se va terminando. Sí, eso lo... El oro se va terminando y los ríos también. Sí. No sé si quieres alguna otra pregunta, Eduardo. Si quieres, como para ir cerrando de pronto, justamente que Joana acá ve una pregunta que dice, ¿cómo es la transmisión de estos saberes ancestrales a los niños en la comunidad dinga? ¿Cómo transmiten esos conocimientos a los niños? Bueno, a partir de lo que yo les digo de la recuperación de la propia historia, pues lo que tengo entendido en el caso específico, ¿no?, de Santiago, del Cabildo Inga de Santiago, pues hay una escuela que se llama la Escuela de los Yachayhuasi, que quiere decir la Casa del Pensamiento, o la Casa del Saber. Entonces, que ahí se están haciendo este ejercicio digamos, de desarrollar o a partir digamos, de la enseñanza del tejido del chumbe, a partir de la enseñanza de otras, volverse a sentar alrededor del fuego, porque pues no es un secreto, ¿no?, que pues ha habido, pues se ha ido olvidando a veces. Entonces, precisamente pues cuando yo en 1987 entro a estudiar a la Universidad Nacional y luego en 1989 empiezo a desarrollar el trabajo del chumbe, pues es por eso, es como por eso, porque en esa época el chumbe era considerado como un objeto que no valía, un objeto que estaba como ahí, que lo utilizaban la gente mayor, que no tenía sentido. Entonces, pues digamos que en esa interculturalidad de yo ir a una universidad, intercambiar conocimientos, como lo que yo digo, con los mayores de la cultura occidental, en este caso los profesores o bueno, los profesores de la universidad, y que yo digo que nuestros padres, como una especie de científicos, nos enviaron a nosotros en esa idea de investigadores a otra cultura para intercambiar de ahí y sacar algo, no sé, reconstruir nuestra propia historia. Entonces, en ese sentido, es que
el primer trabajo pues se hizo con esa idea. Y bueno, eso es lo que se ha venido haciendo a partir del libro, a partir bueno, de ese proceso que se ha denominado la recuperación de la propia historia. Bueno, no sé, Alejandro, si tú tienes alguna otra pregunta. No, pues voy a leer aquí precisamente lo que dice A. Chávez y dice que es muy interesante escuchar la interpretación de su arte desde el autor, la simplicidad y la complejidad a la vez. Gran maestro, gracias por compartir, maestro. No, pero es que ya, o sea, nos podemos quedar acá hablando toda la tarde y buena parte de la noche. Claro. Sí, podríamos seguir. Pues la invitación para que las personas que se hayan acercado al Facebook Live y que de repente no conocían la obra de Benjamín o que ya la conocían, ahora estamos presentando una serie nueva hasta el 13 de septiembre. Vamos a estar publicando una obra de Benjamín a las 7:30 de la noche todos los días. Ya lo venimos haciendo desde el domingo pasado. Entonces ahí van a ver solamente una parte de la serie, porque la serie... hasta donde íbamos eran 59 piezas, nosotros vamos a mostrar 19, entonces ahí seguramente Benjamín ahorita no está quieto, entonces está haciendo más, entonces ahí seguirán viendo muchas de las obras de Benjamín y conociéndolas. Entonces, sí, pues nada, es que pena con las personas, pero es que tenemos como un desfase de tiempo, entonces a veces nos demoramos en escuchar lo que dice la otra persona, entonces qué pena con ustedes. Y pues yo creo que ya, digamos, para cerrar, vale la pena citar unas palabras que utiliza mucho Benjamín en su obra, que es el pensar bonito. El pensar bonito, y yo quería dejar al final, después de hablar con Benjamín y de este Facebook Live, una invitación a que desde el aliento del corazón, precisamente, pensar bonito, hablar bonito, para vivir bonito. Quiero que de repente Benjamín nos emplee un poquito más el concepto de pensar bonito para que las personas de repente se acerquen un poco más a ese concepto. Bueno, pensar bonito es que hace parte de una frase que dice Cauxancamaya, Suma Yuyay, Suma Causay, que traduce: mientras se vive, vivir bien o bien vivir, pensar bonito. Esa es una frase que resume como la forma de pensar pues, política, socialmente o ecológicamente, de todo cómo piensan, cómo pensamos los descendientes de la cultura del Yagé. Entonces, pues, además, pues, no creo que, bueno, las mismas palabras se explican, ¿no? Bonito. Sí. Sí, entonces, pues, echarle como más... Sí, es el resumen de un estilo de vida, precisamente. Sí, y bueno, en el caso de aunque existen otras explicaciones también, pues bueno, ahora que recuerdo, el Suma Yuyay también se utiliza durante el ritual de Yagé, de ayahuasca, que así como les dije, dura toda una noche. Y se utiliza en el momento en que usted piensa o está mirando que no puede con alguna situación de su propia vida o de las dificultades, ¿no?, de su vida. Entonces, lo que se dice es que la mente humana y el aliento de corazón de la persona busca entre sus archivos lo mejor que le ha pasado. Entonces, al encontrar tú ese recuerdo, entonces el corazón empieza a funcionar y pues ahí se terminan las dificultades.
a eso se refiere el pensar bonito. Y a ese momento se le denomina también que el corazón aprendió. Es un nuevo estado. Y se le dice otras formas de ver el mundo. Sí. No, se le dice Sungu Samai, que quiere decir el aliento de corazón del aliento de corazón. Ok. Eduardo. Pues bueno, sí, yo creo que pues por lo pronto pues vamos a finalizar esta primera conferencia. Recuerden de pronto que se conectaron un poquito después de iniciar. Esta es nuestra primera conferencia, nuestro ciclo de conferencias Arte y Cultura para Todos, cuyo tema que vamos a estar abordando es la interpretación del paisaje, el día de hoy desde el arte, puntualmente de la obra del maestro Benjamín Hakami-Hoy. Me queda es agradecerle muchísimo, maestro, por habernos acompañado, por habernos brindado, habernos compartido su experiencia, su conocimiento, un poco su forma de ver el mundo y pues a nombre de la sección de Arte y Cultura de la Universidad Militar Nueva Granada, muchísimas gracias. Es que se demoró que llegaba yo para Agradeciéndole, maestro, agradeciéndole. Bueno, muchas gracias y pues lo que quería decir es que al momento de cuando uno de lo que yo le estuve describiendo, de que el corazón aprende algo más, la palabra exacta es que a ese momento se le denomina Pai Mañá, o quiere decir que el corazón aprendió, él aprendió. Pai Mañá quiere decir el que pide. Entonces, aquí hoy hemos aprendido algo más de esta conversación. Muchas gracias. Bastante, Benjamín. Muchísimas gracias por todo. Entonces, ya para cerrar pues la transmisión, les invitamos a estar atentos a los contenidos que estamos desarrollando desde la sección de Arte y Cultura de la Universidad Militar Nueva Granada, desde los museos de la UMNG. Mañana tendremos otro taller, normalmente los martes y los viernes tenemos taller y los miércoles tenemos transmisiones con diferentes temáticas que abordamos de cada una de las colecciones de los museos y de la gestión que se hace en los museos. Entonces, muchas gracias por todo, muy buena tarde. Eduardo, no sé si quieres despedir ya. Alejandro, muchas gracias. De nuevo, gracias, maestro. A todos, gracias también por habernos acompañado, quienes se conectaron hasta ahora y deseándoles un feliz resto de día y esperamos verlos prontamente. Feliz tarde para todos.